Continuamos con nuestra lectura del profeta Ezequiel. Y justamente en este capítulo 43 vemos una continuación de la visión del templo espiritual que hemos venido viendo desde el día de ayer. Recordemos que Ezequiel fue llevado en esta visión a Jerusalén, pero era una Jerusalén distinta. Era una Jerusalén que podríamos llamarla también restaurada. Y aquí se acuerdan que hubo un personaje que apareció, un hombre de bronce, que era como un ángel que se encargaba de medir todo lo que iban viendo. Y ayer estuvimos viendo que se midieron el muro, las entradas del muro, por dentro la parte de las plazas, las aceras, hasta llegar a el templo que estaba ubicado internamente de esa ciudad. Bueno, en este capítulo 43 de Ezequiel vamos a ver que otra vez el profeta es llevado junto a la puerta de la entrada oriental para ver el suceso más importante de toda esta sección. La gloria de Dios regresa. Recordemos que en capítulos anteriores vimos que por la maldad del pueblo, la gloria de Dios se iba del templo. Y se iba justamente por el lado oriental. Y justamente ahora es Ezequiel el que ve que la gloria de Dios vuelve a entrar al templo para llenarlo por completo e iluminarlo. Dios entonces le advierte a los israelitas que no deben volver a contaminar su santo templo. Y esto también es como el sentido o el propósito de enseñanza que aquí se quiere transmitir. Si el santo templo es entonces un lugar para que Dios llene con su presencia todo lo que hay, no debe el pueblo volver a contaminarlo con idolatría. El pueblo tiene que aprender a diferenciar entre lo que es puro y lo que es impuro, entre lo que es santo y lo que es profano. Y por eso es que toda esta simetría de las medidas exactas que hay en cada sección del templo y la ciudad es un reflejo de la santidad que el pueblo también debía demostrar por medio del cumplimiento de la Torá, es decir, de la ley. Se detallan aquí en este capítulo las medidas del altar del sacrificio que está al frente del templo y la forma en cómo el pueblo debería purificar ese altar durante 7 días. Ezequiel capítulo 44 nos muestra al profeta delante de la puerta oriental del templo. Pero la puerta está cerrada. ¿Y por qué la puerta está cerrada? Porque por ahí acaba de entrar la gloria de Dios. Entonces Dios santificó esa puerta. Nadie se atreve porque nadie está al nivel para abrir la puerta por donde la gloria de Dios ha pasado. Sin embargo, aquí se introduce la figura de un nuevo personaje del que se va a hablar bastante. El príncipe del pueblo. Ojo, no debemos aquí relacionar que donde se lee la palabra príncipe hagamos una asociación de ideas y digamos que ese es Jesús. No, eso no sería una lectura apropiada para interpretar lo que el texto dice, porque el texto van a ver en capítulos más adelante que nos va a hablar de la figura de este príncipe como un gobernante con autoridad limitada, con una autoridad que justamente va a quedar definida a ciertos parámetros. Y esto es muy interesante porque recordemos que la corrupción en la que entró el reinado sobre Jerusalén justamente tenía que ver con que los reyes ejercían su poder casi de una forma absoluta y tirana. Ahora en cambio esta visión de un pueblo restaurado nos presenta a un príncipe que tiene un poder limitado, que tiene una autoridad limitada. De tal forma que aquí solo se le permite al príncipe sentarse cerca de esa puerta para poder comer delante de la presencia de Dios. Como el templo estaba lleno de la gloria del Señor, se le advierte al pueblo cuáles son las condiciones y cuáles son las personas que pueden entrar al templo, pero que los extranjeros que han sido incircuncisos de corazón y de cuerpo no pueden entrar. Y esto tiene que ver justamente con lo que hemos visto en capítulos anteriores de tener un corazón nuevo delante del Señor. Pero se detalla también cuáles oficios del templo
podían ser desarrollados por los levitas y cuáles servicios del templo podían ser ministrados por los sacerdotes, siendo el principal de estos servicios mantener la pureza y enseñarle al pueblo a diferenciar entre lo que es puro y lo impuro. Como ya hemos mencionado anteriormente, esta visión del nuevo templo es una visión que tiene elementos didácticos para enseñarle a los nuevos oyentes que habían sobrevivido al post-exilio de que ellos también debían aprender a diferenciar entre lo puro y lo impuro. En Ezequiel capítulo 45 se presenta la repartición de la tierra. ¿Se acuerdan que en la época de Josué, cuando tomaron posesión de toda la tierra cananea, se la comenzaron a repartir entre las tribus de Israel? Bueno, aquí el pueblo restaurado también recibe una repartición de tierra. Pero ojo, se dice algo muy importante. La zona central de todos los territorios que se van a entregar y que se van a repartir, esa zona central será un terreno consagrado para el santuario de Dios, para que ahí también puedan vivir solamente los sacerdotes y los levitas. Pero lo importante es que la vida del pueblo se organiza colocando a Dios en el centro. Eso es lo que aquí el texto nos invita a detallar, a considerar. Alrededor entonces de esta zona central santificada para Dios, el príncipe de Israel también tendrá una porción de tierra. Vean qué interesante. Ya no se nos habla de un rey que tiene autoridad sobre todas las tribus, sino se nos habla de un príncipe que tiene una franja de tierra, porque este príncipe ya no debe oprimir al pueblo. En el pasado los príncipes de Israel fueron injustos y ahora son llamados a practicar la justicia y el derecho en las relaciones comerciales, sin sacar ganancias injustas. Se nos indica también que el pueblo y especialmente los sacerdotes y el príncipe deberán presentar ofrendas especiales y celebrar con mucho detalle las fiestas en los días señalados. Estamos a punto de terminar este libro de Ezequiel. Nos vemos mañana para el cierre de esta visión del nuevo templo.